Hermanos, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en el chat. Y como decía el presidente Joan Ramón, la telemática hace milagros. Yo nada más quiero, aunque sé que todo el mundo lo conoce, al querido hermano Iván, que lleva 38 años en masonería, que desde 1983 se iniciara en la logia Estrella del Caribe. Querido Iván, ex gran maestro, miembro honorario del Supremo Consejo Masónico de España, de varios otros supremos consejos, ex vicepresidente de Eclipsas, expresidente de FASCREA, secretario general fundador de la Conferencia Masónica Americana, abogado, profesor universitario, escritor de libros masónicos y de los pioneros de los blogs masónicos, como todos sabéis. Sencillamente es un gran honor tenerte aquí y, como ha dicho el presidente Joan Ramón, escuchamos tu palabra. Adelante, tienes la palabra, Iván. Muchas gracias, mi querido hermano y buen amigo José Luis. Mi muy querido e ilustre hermano Joan Ramón Rodoreda, presidente del Consejo Territorial de Cataluña del Supremo Consejo Masónico de España, fundado en 1811. Mi muy querido hermano y buen amigo, ilustre hermano José Luis Dominés, vicepresidente del Consejo Territorial de Cataluña y presidente del capítulo Rosacruz, Salud, Fuerza y Unión. Mi muy ilustre y buen amigo Héctor Díaz Montenegro, presidente de la Conferencia Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS. Mi muy querido hermano ilustre y poderoso José Aparecido Gómez, soberano gran comendador del Supremo Consejo Masónico Francisco Montezuma, del Gran Oriente de Paraná. Querido hermano Carlos Potri, muy respetable gran maestro, los saludos a todos en sus grados y calidades. No los veo todos, me excusan, pero fuerte abrazo a todos y mis mayores respetos. Mis queridos hermanos y hermanas, hablar de Eclipsas es lo más fácil del mundo. Es hablar del sueño de la mayoría de los masones y masonas que desean trabajar en una orden en paz, orden y armonía. Pero también es hablar de la dignidad de los principios masónicos frente al embate de proyectos hegemónicos y de la inaceptable imposición de dogmas como elementos consustanciales de la condición masónica. Hablar de la Alianza Masónica Internacional AMI, que en el año 2021 cumpliría 100 años de fundada, y hacerlo frente a españoles en especial, es hablar de la propaganda antimasónica que la acusaba de ser la responsable de una conspiración internacional antipatriótica. La AMI fue una federación de obediencias que existió durante 30 años, de 1921 hasta 1950, al mismo tiempo que el peor antimasonismo europeo. Se le mostraba como un poder internacional secreto desde donde se organizaba y se daban las órdenes para un complot masónico. Los ataques en España a la AMI fueron un lugar común de la propaganda antimasónica confesional y franquista. Durante el final de la época republicana, la guerra civil y parte del franquismo se le relacionaba con el comunismo, el marxismo, el sionismo, los judíos y la corrupción de las costumbres. En 1933, varias publicaciones arreciaban contra los clubes rotarios, por ejemplo, por servir de, abro comillas, tapaderas a los manejos masónicos al servicio de la Asociación Masónica Internacional, que desde Ginebra extiende su garra por el mundo entero, cierro comillas. Ese era el tono de los ataques. En 1934, ardió Troya en la península cuando se supo que la AMI iba a celebrar una asamblea general en Madrid y que el tema a tratar era el de las medidas de solidaridad para defender a la masonería. Desde el golpe de Estado de 1936, la condena a la AMI se convirtieron en parte importante del discurso oficial en España. Los últimos ataques a la AMI en España son de 1960, 10 años después de desaparecida la AMI. Tiene la autoría del general Francisco Franco, que publicó un artículo titulado La masonería no descansa, bajo el seudónimo de Jacques Bord. Como presidente de Eclipsas, es para mí un placer y un honor haber sido invitado por el Consejo Territorial de Cataluña, el Supremo Consejo Masónico de España, y por su capítulo Rosacruz, Salud, Fuerza y Unión,
para compartir unas pocas reflexiones personales sobre la historia y el presente de la Alianza Masónica Internacional y de CLISAS. Y para efectos de hoy me basaré en algunas notas leídas en la 17ª Conferencia Internacional de la Gran Logia Simbólica de Portugal hace unos pocos días, con algunas precisiones adicionales. Comencemos recordando que CLISAS es la sigla con la que se conoce a la asociación de obediencias masónicas más grande y más antigua del planeta. Hoy posee más de 100 obediencias asociadas en 38 países del mundo, repartidos en 4 continentes. Su nombre deriva de las iniciales en francés del Centro de Enlace e Información de las Potencias Masónicas firmantes Llamamiento de Estrasburgo, y su posicionamiento doctrinal masónico es el liberal. Yo habría de comenzar explicando por qué 10 grandes logias se reunieron el 21 de enero de 1961 en la histórica ciudad francesa de Estrasburgo para dirigir al universo masónico un documento trascendental llamando a restablecer entre los masones la cadena de unión rota por lamentables decisiones unilaterales. En resumen, CLISAS es la materialización asociativa de esa iniciativa de Estrasburgo y voy a intentar mostrar brevemente su deriva histórica y su implantación en el paisaje masónico contemporáneo. El pensamiento que impulsa CLISAS nace como respuesta contestataria a la ruptura de la cadena de unión universal de la orden impuesta con el pretexto de una pretendida regularidad, entendida para los efectos de estas palabras como una condición que emana del relacionamiento con la Gran Logia Unida de Inglaterra, que a su vez exige unilateralmente la adopción de una serie de dogmas. De allí lo de libertad de conciencia, que sirve de lema a la Unión de Estrasburgo, como también se conoce a CLISAS. Buscando raíces, se puede afirmar sin lugar a dudas que CLISAS es la continuación en el tiempo del espíritu que animó a varias organizaciones masónicas internacionales que se crearon por reacción contestataria a la agresión que en 1877 la Gran Logia Unida de Inglaterra hizo al Gran Oriente de Francia. Ya desde 1889, en el Congreso Internacional de París, la Gran Logia Nacional de España propone la creación de una confederación, idea que es retomada en los congresos de Anvers de 1894. De La Haya de 1896 y de París de 1900, para finalmente concretarse en el de Génova de 1902, cuando se crea el Buró Internacional de Relaciones Masónicas, conformado por 25 grandes logias de Europa, América Latina y Egipto, reconciliando de paso a la masonería alemana con la francesa, que estaban distanciadas desde la guerra franco-prusiana de 1870. La sede fue fijada en la ciudad de Neuchâtel y se le encargó dirigirlo al gran maestro de la Gran Logia Alpina de Suiza. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, el Buró Internacional de Relaciones Masónicas se ocupó fundamentalmente de los masones prisioneros y desaparecidos. A pesar de que con el conflicto, lamentablemente, se rompieron los vínculos masónicos entre las obediencias en pugna. La Gran Logia Unida de Inglaterra, por ejemplo, decidió en 1914 no admitir en sus logias como visitante a los masones alemanes, austrohúngaros, búlgaros y turcos, decisión que perduró hasta 1928. Hace exactamente 100 años, en el Congreso Internacional de Génova del mes de octubre de 1921, que tuvo una amplia convocatoria, el Buró Internacional de Relaciones Masónicas se convirtió en la Asociación Masónica Internacional, cuya sede quedó fijada en Ginebra. La nueva institución, para evitar los conflictos usuales al interior de la masonería, acordó que cada obediencia miembro mantendría su soberanía, su carácter propio y sus preferencias rituales. E igualmente evitarían cualquier referencia a la Biblia o al gran arquitecto del universo. La recién creada AMI hizo una bella declaración de principio en los siguientes términos. La masonería, institución tradicional, filantrópica, filosófica y progresista, basada en la aceptación del principio de que todos los hombres son hermanos, tiene como objeto la búsqueda de la verdad, el estudio y práctica de la moral y la solidaridad, trabaja por el mejoramiento material y moral, así como el mejoramiento intelectual y social de la humanidad. Sus principios son la tolerancia mutua, el respeto por los demás y por uno mismo, la libertad de conciencia. Su deber es extender a todos los miembros de la humanidad los lazos fraternos que unen a todos los masones en la superficie del globo. La masonería, considerando el trabajo como uno de los deberes esenciales del hombre,
también honra el trabajo manual y el trabajo intelectual. Por lo tanto, forma una asociación de hombres honestos, libres y devotos, que unidos por sentimientos de libertad, igualdad y fraternidad, tratan individualmente y en común por el progreso social, ejerciendo así la beneficencia en el más alto sentido. Las 12 obediencias firmantes que fundaron fueron la Gran Logia Suiza Alpina, el Gran Oriente de Holanda, la Gran Logia de Nueva York, el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de Bélgica, la Gran Logia de Viena, la Gran Logia de Bulgaria, la Gran Logia de España, la Gran Logia de Francia, el Gran Oriente de Italia, el Gran Oriente de Portugal y el Gran Oriente de Turquía. Dicho sea de paso, en 1924 ingresó en la AMI el Gran Oriente Español y entre fines de la década de los 20 y comienzos de la siguiente continuaron adheriéndose a obediencias europeas y sobre todo latinoamericanas, de manera que América Latina se convirtió en la región mejor representada en la asociación, que para fines de 1930 contaba con 41 afiliadas. Por su parte, la Gran Logia Unida de Inglaterra se mostró hostil a la AMI y rechazó que las obediencias de su orientación pudieran afiliarse a ella. La miraba con desconfianza como una internacional que podía hacerle competencia. La AMI tuvo varios órganos de gobierno. El Convento Internacional, que era una especie de asamblea general que se reunía cada 2 años. El Comité Consultivo y la Cancillería. En 1930 se añadió a ese organigrama un comité ejecutivo que se reunía 3 veces al año, cuya presidencia fue ejercida por grandes maestros de las obediencias allí representadas. Y en la Segunda Guerra Mundial mudó su sede de Ginebra a Lisboa. Desde un principio, las masonerías inglesas, escandinava y estadounidense de blancos formaron un bloque común contra la AMI, a pesar de que Londres asistió como observador a la reunión de 1913. La división definitiva de la masonería mundial se concretó con la publicación unilateral de los 8 puntos de relacionamientos interobedienciales publicados por la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1929. Un planeta masónico bipolar había nacido. En 1940, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la AMI estaba integrada por 42 grandes logias, 18 en Europa, 1 en Asia, 5 en América del Norte, 7 en Centroamérica y 11 en América del Sur. Posteriormente, los gobiernos totalitarios y los estragos de la Segunda Guerra Mundial hicieron desaparecer a la mayoría de las grandes logias del viejo continente. Y la presión que ejerció Londres, junto con sus asociados de Estados Unidos, variaron la región latinoamericana hacia el estilo masónico anglosajón. Debilitada la AMI, fue disuelta oficialmente por la Gran Logia de Suiza, donde se reunió por última vez en abril de 1950. Con la misma idea viva, el Gran Oriente de Francia y el Gran Oriente de Bélgica impulsarían en los próximos años la creación de un nuevo centro de unión que finalmente se creó en Estrasburgo el 21 de enero de 1961 con el nombre de CLISAS. Gracias a eso, la AMI en el mes de octubre de este año estaría celebrando 100 años y CLISAS celebró en enero de este año sus 60 años de existencia. La llama de la unión masónica sigue encendida, el sueño goza de cabal salud. En 1950, el hundimiento de la Asociación Masónica Internacional dio a luz un vacío. Se llevan a cabo conversaciones en todas partes para recrear este área esencial de libertad. Se crea una alianza fraterna de potencias masónicas que reconoce la libertad de pensamiento en 1947. Y en julio de 1955 se reunieron 24 cuerpos masónicos en una unión masónica europea con sede en Stuttgart, Alemania. Seguidamente las conversaciones se multiplican. La universalidad de la orden tiene prioridad frente a cualquier otra consideración. Se lucha contra el viento y la marea. Los belgas del Gran Oriente invitan sin parar a una reunión de todas las obediencias. Una vez más, el 8 de marzo de 1959. Pero la fuerte presión de Londres causó daños. El 4 de diciembre de 1959, la minoría pro-británica se separó para fundar la Gran Logia de Bélgica. Las rupturas se multiplicaron también en Suiza y en Luxemburgo. Sin embargo, los masones sabemos que la acacia siempre renace.
en 1960, el gran maestro del Gran Oriente de Bélgica, Georges Bernard, afirmó que el futuro pertenece a aquellos que pueden desacralizar la masonería. Afirma que, abro comillas, se trata de determinar el verdadero paisaje de la masonería hoy en día e imaginar la masonería del mañana, desacralizando nuestras concepciones tradicionales. Vinimos aquí, mis hermanos, no en busca de intereses ni de placeres, aunque sean elevados. Nosotros debemos preguntarnos si somos capaces de igualar a la levadura para dar lugar a nuevos entusiasmos. Nuestro papel solo puede residir en una participación activa en la liberación del hombre de las cadenas del miedo y de la ignorancia. Cierro comillas. En octubre de 1960, toda la masonería europea estaba invitada. En todas partes solo se habla de un llamamiento inminente que van a lanzar los belgas y los franceses. El 17 de septiembre, Georges Bernard y Marcel Ravel, gran maestro del Gran Oriente de Francia, invitan a todas las potencias masónicas del mundo a construir una reunificación masónica universal cuya necesidad es más imperativa que nunca. La convocatoria informa que, abro comillas, respetuosos de todas las tradiciones, de todos los ritos, de todos los símbolos, de todas las creencias, de la absoluta libertad de conciencia, fieles al espíritu de las constituciones de Anderson de 1723, deseosos de trabajar, de dejar a cada masón que determine libremente la opción ritual y la interpretación de los símbolos, el Gran Oriente de Francia y el Gran Oriente de Bélgica convocan a todas las masonerías del mundo, de modo que se forme entre ellas una cadena indisoluble que asegurará el triunfo del ideal masónico y conduzca a la humanidad hacia más belleza y bondad. Cierro comillas. De esta manera la Alcacia volverá a florecer. La incertidumbre que ha reinado en Europa desde 1948 ha terminado. Los grandes orientes de Luxemburgo y de Suiza responden primero. Belgas y franceses proponen una reunión en Estrasburgo, en el cruce de todos los caminos de Europa, el 21 de enero de 1961, para especificar los caracteres por los cuales se reconoce a un masón y redactar un llamamiento dirigido a aquellos que deseen unirse a la cadena de unión universal. La cita se cumplió un domingo de invierno en Estrasburgo. Divididos entre el entusiasmo y la prudencia, los 29 delegados que pasan entre las dos Marianas de un templo del Gran Oriente de Francia con decoración greco-romana se preguntan qué interlocutores podrán encontrar. El venerable maestro de la logia anfitriona, Boris Weiss, fue elegido para presidir la reunión. El resultado más importante de las discusiones fue el llamamiento de Estrasburgo al que aún hoy debe adherirse toda obediencia masónica que aspire a ser miembro de Cnisas. El llamamiento dice así, llamamiento de Estrasburgo. Las potencias masónicas soberanas reunidas en Estrasburgo el 21 de enero de 1961, considerando que es imperioso restablecer entre todos los masones la cadena de unión rota por lamentables exclusivas contrarias a los principios de las constituciones de Anderson de 1723. Que por eso es importante buscar en común las condiciones que determinen la calidad de masón tomando en cuenta todas las tradiciones, todos los ritos, todos los símbolos, todas las creencias, respetando una absoluta libertad de conciencia. Estiman que debe dejarse a la apreciación de cada logia y de cada obediencia el hecho de abrir y cerrar los trabajos bajo la invocación del gran arquitecto del universo y de exigir que una de las tres luces sea el libro sagrado de una religión revelada. Deciden establecer entre ellas relaciones fraternales y abrir las puertas de sus templos, sin condiciones de reciprocidad a todo masón o masona que haya recibido la luz en una logia justa y perfecta, a condición que la especificación masónica de la logia o de la obediencia permita estas visitas. Hacen un llamamiento a todos los masones para que se junten en esta cadena de unión basada en una total libertad de conciencia y una perfecta tolerancia mutua. Hacen un llamamiento. Luego de aprobarse este documento, las primeras tareas fluyeron: difusión del llamamiento, información a otros organismos masónicos, temas de estudio anuales, intercambio de calendarios y trabajos, intensificación de los contactos, etc. Fue entonces cuando el gran maestro Georges Bernard tomó la hoja del llamamiento para leerla por última vez y todos los hermanos se pusieron de pie para la firma y para la cadena de unión. En Estrasburgo todo tuvo lugar fraternalmente con el mejor espíritu. 200 años después de Anderson, Cnisas reencontró su mensaje. Cnisas se expande en los próximos años. Atraviesa el Atlántico, el Mediterráneo y los montes Urales. Ingresan grandes logias mixtas y femeninas
y hoy cuenta con más de un centenar de obediencias, pero también hoy faltan algunas que tienen su sitio histórico y filosófico en Clisas. Unas porque aún no han llegado, otras porque aún no han regresado. Las puertas están abiertas. Es hora de cerrar las puertas a debates tan interminables como inútiles para todos. Queridos hermanos y hermanas, en mayo de 1986, celebrando su 25º aniversario y contando ya con 26 miembros, la Asamblea General de Clisas aprobó la edición de un folleto que fija entre los objetivos de la Unión 7 fundamentos de la ética masónica, muy diferentes a las 8 condiciones de Londres. Los de Clisas son más bien 7 pilares de la sabiduría masónica. Ellos son la tolerancia, el respeto de los demás, el apego a la libertad, el sentido de la solidaridad, el gusto por la justicia, el deseo de progreso humano, la práctica de la fraternidad. El mismo texto también de 1986 establece las 3 fuerzas poderosas y beneficiosas sobre las que descansa el futuro de la comunidad masónica: el espíritu científico, el espíritu democrático y la práctica de las relaciones fraternales. Creo que no está de más recordar que el segundo lugar en antigüedad en el mundo lo ocupan las conferencias mundiales de grandes logias regulares, que cuenta con 26 años de existencia a partir de su primera cita en la Ciudad de México en 1995. Su ideología masónica es de inspiración anglosajona. Existen diferencias básicas en los modos de actuar de las 2 más grandes organizaciones mundiales. Por un lado, en las conferencias mundiales de grandes logias regulares se deben someter a un examen previo todas las ponencias a presentar. Por el contrario, en CLISA las ponencias se presentan sin filtros previos. A los coloquios de CLISA pueden asistir tranquilamente cualquier masón y masona del mundo, sin importar que la gran logia a la que pertenezca no sea miembro del centro de enlace. De todos modos, y dentro de sus particularidades y estilos de trabajo, CLISAS y las conferencias mundiales en cada cita se preocupan por tratar un tema de actualidad para la humanidad o de estudiar conjuntamente algún aspecto del devenir masónico, que son tratados a grandes rasgos desde la perspectiva filantrópica que identifica la masonería anglosajona, de reflexión filosófica y social que distinga la de Europa continental o acorde con el discurso social que caracteriza a la latinoamericana. Un largo camino ha recorrido CLISAS en más de medio siglo. Comenzó con una institución exclusivamente masculina y evolucionó hasta tener una hermana en la presidencia en 1996. Afrontó crisis que hicieron peligrar su existencia y ha logrado reunir un número importante de obediencias de 4 continentes, a través de los cuales puede llegar el mensaje de unión universal, de libertad de conciencia y de tolerancia mutua a sus países. Como presidente desde hace solo un mes, ya he debido acompañar virtualmente aniversarios de obediencias tan lejanas como en Tailandia, con 12 horas de diferencia con el uso horario de mi país. Y ha sido un placer porque todos somos hermanos y hermanas, todos somos iguales, todos somos CLISAS, todos somos la mayor inspiración de la masonería actual. Juntos mantenemos la llama encendida. Me ha correspondido una etapa de la humanidad que, con restricciones sanitarias y cierres de frontera, debe liderar el cambio cualitativo que nos exige el siglo XXI y hacer del centro de unión de Estrasburgo una cadena de unión más fraternal y fluida, bajo la más absoluta libertad de conciencia y la más perfecta tolerancia mutua. El cambio ya comenzó entre nosotros hace varios años. CLISA se ha dotado de nuevos instrumentos de trabajo para hacer que esta Asamblea Universal de Masones y Masonas sea útil para responder las preguntas acerca de qué mundo dejaremos a las generaciones futuras. En los últimos años, por ejemplo, se han puesto en marcha 3 iniciativas a las que le doy la mayor importancia. La primera, un observatorio para el respeto de la dignidad humana, creado en la Asamblea General de Rotterdam en el año 2016, que ya publicó en el marco de la Asamblea General del año 2019 en Montreal un detallado informe elaborado a partir de datos aportados por las obediencias miembros. Segundo, una comisión de bioética creada en nuestra última Asamblea General presencial en Montreal en el año 2019. Tenemos obediencias que vienen trabajando en esta materia y seguramente su trabajo será de gran ayuda e inspiración general. Y tercero, CLISAS es miembro del Consejo Económico y Social ECOSOC, uno de los 6 organismos principales de las Naciones Unidas
en el que es probable que surjan nuevas ideas que trasciendan los intereses categóricos y miren hacia el futuro. Nuestro papel consiste en examinar las cuestiones económicas, sociales, culturales, educativas, de salud pública y de desarrollo sostenible. En el año 2015, CLISAS oficialmente hizo una presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Una primicia para una entidad amazónica. Estar presente en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con una posición de observador es la posición más distinguida para una ONG. Un privilegio adquirido que debe ser utilizado, valorado y que esperamos mantener a través del trabajo. Es un foro importante para la externalización de la masonería liberal y dogmática en su conjunto, que solo CLISAS ha podido hasta ahora representar a una escala universal. Queridos hermanos y hermanas, permítame por favor comentarles que CLISAS ya puede estar orgullosa de haber colaborado con un gran aporte a la humanidad. Me explico. En marzo de 1998, la UNESCO convocó a representantes de 120 Estados miembros para debatir la viabilidad de un proyecto de declaración sobre el derecho del ser humano a la paz. Los presentes coincidieron en que la paz es una aspiración universal. Desafortunadamente, en el debate, representantes de varios estados industrializados decidieron que no era viable la declaración. 14 años más tarde, en julio del año 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró un grupo de trabajo intergubernamental, dado el interés expresado por la sociedad civil, para que redactara un proyecto de declaración sobre el derecho humano a la paz. No obstante, pese al arduo trabajo de varios países y organizaciones adscritas a la ONU, durante las sesiones de 2013, 2014 y 2015, no se logró conseguir el consenso por la oposición de una minoría de estados desarrollados encabezada por los Estados Unidos de América y el Reino Unido. Varias instituciones adscritas al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, entre las que se encuentra CLISAS, apoyaron una campaña con el objetivo primario del reconocimiento a la paz como un derecho inherente a toda persona y todo pueblo. Todo el trabajo realizado por la sociedad civil internacionalmente organizada en la ONU rindió sus frutos. No todos los esperados, pero sí se cambió la historia y CLISAS hizo parte de esto. La Asamblea General, mediante la resolución 17-189 de 2016, proclamó el derecho a la paz, lo cual implica un reconocimiento expreso de la paz como un derecho vinculado a la vida de las personas. En lo interno de CLISAS, me gusta otorgarle una gran importancia a los coloquios anuales, en donde representantes de obediencias localizadas en muy diferentes naciones y culturas ofrecen su visión sobre un tema global que nos concierne a todos. El coloquio es la cantera y el taller de nuestro pensamiento. De la extensión de sus debates a las bases de nuestras obediencias depende la sostenibilidad doctrinal de CLISAS y el sueño de una cadena de unión universal en la que los hermanos y hermanas puedan trabajar juntos en paz, orden y armonía. No se es miembro de CLISAS de cualquier manera. El centro de enlace exige para la admisión de una nueva obediencia una serie de requisitos formales, pero por sobre todo que se adhieran al espíritu liberal del llamamiento de Estrasburgo de 1961. Ahí está el alma y la misión de CLISAS. Mi querido hermano, ilustre, poderoso hermano Joan Ramón Rodoreda, presidente del Consejo Territorial de Cataluña, el Supremo Consejo Masónico de España. Mi querido hermano, ilustre José Luis Domenech, vicepresidente del Consejo Territorial y presidente del capítulo Rosacruz, Salud, Fuerza, Unión. Y mis queridos hermanos y hermanas en sus grados y calidades. Les agradezco muchísimo por su paciencia y fraternidad al escucharme. Como presidente de CLISAS ha sido un placer y un honor haber sido invitado a esta charla para compartir unas pocas reflexiones personales sobre la historia y el presente de la idea central de la Alianza Masónica Internacional y de CLISAS. Es mi palabra. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias. Ahora, muy ilustrativo todo lo que habéis dicho. Ahora pasaré la palabra al bien amado hermano José Luis Domenech para que inicie el debate. Ruego, como somos muchos y no cabéis en pantalla, ruego a los que quieran intervenir que pidan la palabra por el chat. Muchas gracias. José Luis, tienes la palabra.
Gracias, presidente. Querido hermano Iván, aparte de lo que nos has ilustrado con tu exposición, creo que estaremos todos de acuerdo en que sencillamente la importancia del llamado de Estrasburgo, la Appel de Estrasburgo, es quizá en sí más importante, se ha hecho más importante que Clipsas también, por el espíritu que lleva en sí, como bien nos has explicado. Y también desde España se ha hecho mucha atención, se ha puesto mucho énfasis en poder grabar esta conferencia para poderla distribuir en las logias, porque verdaderamente hay muchos hermanos que hace poco que han entrado aún en masonería y quizá aún no conocen la importancia de AMI y de Clipsas. Verdaderamente ha sido ilustrativo y creo que además lo podrás ir compaginando y añadiendo datos a medida que nos vayan solicitando la palabra. Adelante, hermanos, tenéis la palabra. A ver quién nos solicita la palabra. Adelante. No. Añadir que también se han integrado en nuestra conferencia, que está cogiendo puntos de 59, 59, 58, 57, también desde Europa, desde París y especialmente por Sudamérica, muy bien representados. José Arias. Adelante, José, adelante. Tienes la palabra. Muchas gracias y ante todo y primero felicitar al querido hermano Iván por su elección como presidente de Clipsas. He tenido el placer de oírle varias veces en algunas intervenciones que él ha tenido y no podían haber elegido a alguien mejor. Felicidades. Gracias. En segundo lugar, a mí se me ocurren dos preguntas. Una respecto a el papel que juega Clipsas dentro de ese órgano de las Naciones Unidas, que parece que forma parte bien como observador o bien como miembro para dar su opinión, y si se tiene en cuenta alguna vez la opinión que puede dar Clipsas respecto a un tema determinado, como antes el de la paz. Eso es por un lado. ¿Sirve de algo? Yo espero que sí. Y en segundo lugar, es, como muy bien nos ha ilustrado, que desde hace muchos años, demasiados ya, hay una división enorme, importantísima entre las logias regulares y la Gran Logia de Inglaterra. Evidentemente casi siempre por culpa de ellos, que es lo que yo creo entender. Pero Clipsas, en estos momentos, ¿tiene intención de hacer alguna gestión, de hacer algún intento de acercamiento con los masones regulares? Muchas gracias. Tienes la palabra, Iván. Gracias. Bueno, la primera, Clipsas ha hecho algunos pronunciamientos, ¿no? Y antes la AMI organizó marchas en contra en el año 35, 36, en contra del ascenso de los nazis en Alemania, pero no se quedó ahí. Clipsas, por ejemplo, ahora cuando los italianos, en Italia hubo una ley que discriminaba a los masones frente al acceso a las funciones públicas, también digamos que tiene la fuerza de los pronunciamientos, pero más allá de eso, Clipsas es una idea asociativa de masones que piensan igual. Es un tema, es un poco como la ONU. Podemos tener muchas críticas, muchas observaciones del modo de funcionar la ONU y tendríamos algunas ideas de cómo funcionaría mejor, pero indiscutiblemente es mejor un mundo con la ONU que un mundo sin la ONU. Y con la masonería realmente liberal, que piensa liberal, que se quiera dogmática, que
que lucha por que quiere practicar una libertad de conciencia, una perfecta tolerancia mutua, estar organizado en una organización como CLISAS, que recoge una idea más que centenaria, que es contestataria a una serie digamos, de proyectos hegemónicos venidos desde Londres. A mí me parece muy buena idea mantenerlo. Ya la externalización de algunas de nuestras reflexiones entre todos, ya es algo en bueno, la Asamblea de Montreal, la Asamblea de Montreal de CLISAS, un informe recogido entre muchas obediencias, en que de miembros sobre el respeto a la dignidad humana, un librito se repartió de las obediencias. Es una reflexión en común que puede servir para lo que sirve todas nuestras cosas en la masonería, indiscutiblemente, pues, con un carácter iniciático, que inicia cosas, que sirve como levadura para elevar algunas, estimular al crecimiento de algunas sensibilidades y todo este tipo de cosas. Eso por decirle, porque es muy difícil de decir. ¿Para qué sirve CLISAS? Bueno, en términos de esto no da dinero, esto no da, este no es el banco, uno puede saber para qué sirve el banco, pero esto sirve para lo que sirven las organizaciones internacionales multilaterales, alrededor de un tema, ok. El tema sobre las relaciones que pudieran hablar con el Gran Oriente, con la Gran Logia Unida de Inglaterra y con las logias de su grupo, y más allá de eso, con las conferencias de grandes logias, conferencias mundiales de grandes logias regulares, que hoy el secretario general es un español, es el gran maestro de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso. Óscar de Alfonso Ortega, perdón, por el lazo de memoria. Óscar de Alfonso Ortega. Yo quiero citar en Portugal, hay un gran maestro en la década del 70 del Gran Oriente de Francia, extraordinario, escritor, pintor, político, se llamaba Fred Seller. No sé si los hermanos del Gran Oriente de Francia, que nos honran con su visita, lo recuerdan. Él escribió un libro extraordinario, poco se consigue, ojalá alguien haga una versión en español, se llamaba 3 puntos es todo, 3.2 es todo. Extraordinario ese libro. Él decía una cosa cuando le hicieron esa pregunta, bueno, ¿y ustedes con ello qué? Y él respondió con esa claridad que tenía Freseler y dijo, si ellos nos aceptan como somos, no hay ningún problema. Es decir, que nosotros no les exigimos, por lo menos yo no les exigimos que cambien absolutamente nada, pero ellos no nos pueden exigir que abandonemos la libertad de conciencia y la tolerancia frente a las diferentes concesiones, creencias, en fin, que nosotros tenemos dentro de nuestra masonería, dentro de nuestras obediencias. Este es un punto importante. CLISA tiene, CLISA tiene dos cosas que es la razón de ser de CLISA. Sin eso no es CLISA. Esto no es un club social. Uno es la libertad absoluta de conciencia. Si ellos no cambian nada en su interior, CLISA no le exige ninguna obediencia que cambie nada en su interior. CLISA no le exige a las obediencias miembros masculinas que acepten mujeres, ni le exige a las obediencias femeninas que acepten hombres. El que quiere estar con mujeres, está bien. El que tiene un proyecto masculino, está bien. Hay que respetarnos en las diferencias, siempre y cuando, digamos, no ofendamos al otro. Todos sabemos que no toda idea es tolerable. Alguien me decía alguna vez, casualmente en una charla, casi en la ruca, decía una cosa extraordinaria, decía, es que la masonería enseña a ser tolerante, pero también se enseña a ser intolerante. Claro, intolerante con las cosas que no se pueden tolerar. Siempre cito la frase de Fernando Savater, filósofo español vasco. Él decía, no podemos aceptar el canibalismo como una especialidad culinaria. Podemos exigir podemos respetar el derecho digamos, un proyecto femenino de sororidad entre el interior de CLISA, mientras tengan un pensamiento liberal, no tengo ningún problema, o masculino de fraternidad, o mixto, o como estaba antes la Gran Logia Simbólica de España de la Triple Opción. Pero lo que no puede haber son sesgos de género.
Lo que no se puede llevar al interior es discriminación por razas, discriminación por ningún motivo. O sea, supremacismo, si se quiere, que vemos. Entonces, por responderle brevemente, las puertas están abiertas, la mesa está servida, no hay ningún problema. Pero, por un principio elemental, como decía Freseler, nos tienen que aceptar como somos, porque no estamos para tener una operación cosmética, mandarnos a hacer una cirugía estética para que nos acepten y nos parezca. No es la unión por la unión, porque la Iglesia tiene una misión, y es sostener los principios fundamentales de la masonería de la Constitución de Anderson de 1723 en pie. Esas son nuestras banderas, estamos enamorados de esas banderas, y si ellos las aceptan y siguen haciendo, no hay ningún problema. Pueden interpretarlo y aceptar las reformas que hicieron ellos en 1738 y después con ocasión de la unión de 1804. No hay ningún problema. Pero no tienen que aceptar como son. Esa ha sido la terquedad de la idea. No sé si respondo, mi querido hermano José, la pregunta. Muchas gracias, querido hermano. Sí. Gracias, Josep. Ahora le paso la palabra, que la ha solicitado, a Edith Camerano. Adelante, Edith, abre el micrófono. Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos todos, querido hermano Iván. Voy a hacer más que una pregunta, un comentario que de una u otra manera tú has tratado allí, pero lo quiero vincular a lo que ha sido este proceso de la pandemia. Aquí en América Latina el tema ha sido bastante complejo y tiene que ver en términos de lo que estamos hablando con lo que algún grupo de expresidentes de América Latina están proponiendo, y es el tema de la integración y del multilateralismo, que si en un momento dado en este proceso de la pandemia hubiéramos tenido cualquier tipo de aparato de vinculación, de integración, hubiera sido menos complejo para América Latina haber enfrentado el tema de la pandemia. Aquí en América Latina hemos tenido algunos inconvenientes y de orden, digamos, ideológico, por lo que se han acabado algunos aparatos como UNASUR. Oyendo a los expresidentes, comentaban la importancia de UNASUR en su momento. Estoy hablando de UNASUR en términos de cualquier aparato, no necesariamente porque esté de acuerdo o no con él, pero que si hubiera estado UNASUR en ese momento en movimiento, porque lo acabaron, pues lleva apenas un par de años de haberse acabado, hubiéramos podido enfrentar la pandemia y sobre todo los gobiernos mucho más fácil por el tema de la integración. De hecho, existían unos aparatos internamente en UNASUR que hubieran permitido ese desarrollo. ¿Qué vimos con la pandemia? Vimos realmente una gran desintegración del mundo. Vimos el tema del individualismo, que es algo en lo que yo considero que no debemos caer los masones. ¿Por qué? Porque me parece que CLIPSA y en general todos los aparatos que se mueven alrededor de la masonería ha hecho, digamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que estemos de diferentes partes del mundo unidos, que todos estemos contribuyendo al conocimiento de los demás. Esto yo creo que es algo que la masonería tiene que abonarle como punto positivo a lo que ha sido esta pandemia. Cómo hemos logrado tener una mayor integración, como hoy, ¿sí? La masonería, digamos, si en un momento dado dijéramos, vamos a hacer algo
y que todas contribuyéramos, yo creo que podíamos hacer cosas y cosas bien importantes, fundamentales. Lástima que como la misma ONU, yo conozco bastante la ONU, fui embajadora en la ONU y conozco un poco, es un aparato netamente burocrático, pero como que decía el hermano Iván Herrera, se necesita, o sea, la ONU se necesita. Sus decisiones no son vinculantes necesariamente, pero de una u otra manera dan una orientación, de una u otra manera se siente en algún momento algún respaldo y ayuda en eso. Yo saludo la existencia de CLITSA, saludo todo lo que implique en este momento para la masonería, integración y poder compartir. Es mi palabra, querido hermano. Adelante, Iván. No, bueno, primero agradecer a la hermana su compañía en el día de hoy, su palabra. Totalmente de acuerdo. Hoy las organizaciones de integración, desde la integración regional por razones geográficas y de afinidades hasta las universales, es un hito, vamos a decirle, civilizacional. La supranacionalización de los procesos también es algo que ha demostrado que la ONU, por ejemplo, decir la ONU, la Corte Penal Internacional, el Tribunal de la Haya, qué sé yo, tanto la Unión Europea, la Organización de Estados Africanos, son instituciones que podremos hacerles algunas cosas, pensar que hay que reformarlo de alguna forma, pero ofrecen algo que no se ofrecía mucho tiempo en la historia, que es un lugar común donde hablarnos y hasta insultarnos, pero un lugar común en donde de vez en cuando sacamos algunos acuerdos sobre los mínimos y yo creo que nos ponemos unas metas en comunes y vamos conociéndonos. La pandemia, decía mi querida hermana, sí, indiscutiblemente lo único bueno que ha tenido es que nos ha hecho conocernos más, nos ha hecho integrarnos más. Esta reunión es una prueba de ello. Era absolutamente imposible. Bueno, que fuera posible tecnológicamente era inconcebible hace año y medio, en la prepandemia. Nadie estaba pensando en hacer organizaciones en plataformas tan amplias y tan incluyentes como estas. Hay algunas más incluyentes que otras, naturalmente. Algunos se presentan con unas ideas diferentes a los otros, pero el que haya un espacio multilateral en donde sentarnos a discutir cosas, otra cosa, que no sea supraobediencia. CLISA no es una supraobediencia. Las decisiones que tienen CLISA no son vinculantes. Sigo con el ejemplo de la ONU que me pareció. Las relaciones internacionales entre los estados en la masonería liberal, entre las obediencias en la masonería liberal, se parece a las relaciones internacionales entre los estados. Voy a citar un ejemplo a manera de ejemplo, nada más. No me metan en algunos líos. Podemos decir, por ejemplo, no voy a hablar de los saharauis porque estoy en España. Les voy a hablar del Estado de Palestina. Está reconocido por 133, 134 países, y las Naciones Unidas, pero no está reconocido por 60 países. Unos 60 y pico países para completar los casi 200 que tiene las Naciones Unidas en este momento en su seno. Entonces las relaciones son entre ellos. No hay una notaría donde ir a registrar el hijo legítimo de legítimo matrimonio. O sea, sino se reconoce a partir de la solvencia que se reconoce en el otro y cada quien decide autónomamente con quién se relaciona y con quién no se relaciona. Y indiscutiblemente para sentarse hay que tener la disposición de escuchar el otro. Y bueno, eso yo soy un convencido de que estas organizaciones son... tienen un potencial que pueden ser explotadas muchísimo mejor. Pero totalmente de acuerdo, mi querido hermano Edith, muchas gracias. Su luces. Hay otra intervención, Carlos Costi. Adelante, Carlos.
Bien, muchas gracias, querido hermano. Yo he pedido palabra también cuando pueda ser. Gracias. Simplemente quiero empezar, por supuesto, saludando al queridísimo hermano Iván por su onomástico, el cumpleaños. Empezamos, le tocó hablar el día del cumpleaños y nos hizo un regalo él a nosotros. Correspondería al revés. Trataremos de estar a esa altura. Estoy viendo en el chat que muchos piden esta charla por escrito. Todas las charlas de Iván, la verdad que nos hacen falta. Después tenemos la grabación, pero esta probablemente por la historia de Clipsas, que algunos conocemos a Clipsas, yo creo que conocía bastante, realmente me ha hecho ver que no conocía nada. Toda esa historia anterior que ha mencionado me parece fabulosa. Realmente apoyo la idea de los hermanos que están en el chat. Querido hermano Iván, si esta la podemos tener por escrito, sería realmente importante para incluso repartir entre los talleres de las distintas obediencias. Fuera de eso, dos comentarios al respecto. Uno, a mí particularmente, y en Argentina, el Gran Oriente Federal de la República Argentina, no nos gusta hablar de regulares, sino insulares o de ingleses. Porque nosotros consideramos que la regularidad está dada por el trabajo masónico y creemos que el trabajo masónico de las logias continentales, francesas, del mismo Gofre y de todos los que estamos acá, es un trabajo muchas veces más regular y que consiste en respetar aquellos landmarks mucho mejor que la de muchas logias llamadas regulares inglesas. Entonces la regularidad está dada por el trabajo y si la regularidad está dada por el trabajo, nosotros somos regulares. Y autodenominarnos, nosotros mismos decirnos que los regulares son ellos, no es bueno, queridos hermanos. Entonces, primer detalle, porque yo sé a qué nos referimos, pero me parece que tenemos que empezar a cambiar ese discurso desde adentro incluso. Por lo menos nosotros lo vemos así. Y lo segundo, otro comentario es, hará un mes, el Gran Oriente Federal de la República Argentina tuvo la oportunidad también de participar junto con el Comisario General del Laicismo de las Naciones Unidas para verificar las condiciones del laicismo de la República Argentina. Fuimos seleccionados entre un montón de instituciones para hablar si se respetan o no las convenciones que el país ha firmado ante las Naciones Unidas. Todo lo que se habló de las Naciones Unidas estoy de acuerdo, es verdad, creo que todos han estado de acuerdo, pero por lo menos algo estamos existiendo, se nos llamó para opinar al respecto de eso, de lo cual estamos realmente muy contentos y orgullosos. Eso es todo lo que queremos decir y por favor felicitar de nuevo al querido hermano Iván y pedirle la charla. Es todo, muchísimas gracias, queridos hermanos. Venerable hermano Carlos, gracias por tus preguntas. Adelante, Iván. No, muchas gracias, muy respetable gran maestro Carlos, por tus palabras. A ver, me trae a la mente algo que yo vengo defendiendo. La masonería durante la pandemia no se ha detenido. Tenemos algunas dificultades en la presencialidad para las iniciaciones y para las ceremonias solemnes de coronación de grado, de aumento de salario, exaltación. Exacto. Pero la verdad no se ha detenido y es más, yo estoy viendo mucha actividad buena. El querido hermano muy respetable gran maestre Carlos Cotri cuenta su experiencia en el tema de la laicidad con las Naciones Unidas. Podemos decir, la Gran Logia de Chile, por ejemplo, tiene un librito, una propuesta que hace a la sociedad en medio de la crisis que ha vivido desde el año 2019. Bueno, en fin, digamos, esos retozos democráticos sobre los que suelen nacer unas nuevas formas de funcionar las naciones y están en ese proceso. Miren, la Gran Logia Unida de Inglaterra, el trabajo que ha hecho, inclusive en orfanato y sobre las mujeres, violencia familiar contra las mujeres durante la pandemia, el trabajo que ha hecho es extraordinario. Hay un libro del Gran Oriente de Francia que se llama, no sé, me corrige mi querido hermano que está por aquí del Gran Oriente de Francia, se llama Después. Es un libro que es una reflexión general de las 1000 y tantas logias del Gran Oriente de Francia. Yo he tenido la oportunidad y es extraordinario para leerlo. Hay mucha claridad que se está haciendo. La masonería no se ha detenido. Podemos decir muchas cosas, y hay en lo mínimo y en lo poco, en lo macro, en lo micro, pero está volcada en la construcción de humanidad. Y está volcada en la construcción de humanidad realmente. Aunque hay algunas burbujas y escapismo, que también los hay,
quiero decirle que mi observación es que se está rescatando en la masonería ese acento del humanismo al que yo pienso que nos debemos, el hombre como el centro de las cosas, cada quien a su manera, en su contexto, con lo que tiene a la mano, pero sí me hace ver, muchas gracias, querido hermano Carlos, nos pone el ejemplo de lo que ha hecho en el tema de la laicidad con las Naciones Unidas al más alto nivel. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Me le cedo la palabra a Enrique Teris. Adelante, Enrique. Muchas gracias, queridos hermanos. Bueno, aparte de felicitar al querido hermano Iván por su argumentadísima y muy documentada intervención, yo también me apunto a recibirla en texto escrito para leerla y anotar datos y meditar sobre ella. En referencia a las diferencias con nuestros hermanos de las logias regulares, a los que nosotros sí reconocemos, y no a la inversa, hay una diferencia, se da la circunstancia de que un muy cercano vecino mío es miembro de una logia regular de Madrid y curiosamente uno de los argumentos que ellos tienen, no mi vecino, pero sí, es que ellos son más teístas en el sentido de que la idea del gran arquitecto del universo es para ellos, en teoría, según la tradición inglesa, más cercana a la idea de un Dios creador. Y debo decir que no siempre es así, por lo que respecta a este vecino mío y a otros miembros de la logia regular a la que él pertenece y de otras logias regulares madrileñas, pues puedo decir que ellos tienen ideas sobre el GADUC muy parecidas a las mías y no lo consideran necesariamente ni mucho menos. No tienen la idea eso de un Dios creador de todo cuanto existe, no necesariamente. Creo que en la idea caben opciones muchísimo más ricas. Y es más, bromeando le digo, pero si tú efectivamente serías más agnóstico que yo, y se lo digo así bromeando. Y también se lo dice curiosamente la propia esposa de este vecino, que ella sí pertenece a una logia que está dentro de lo que es el espacio masónico, el espacio masónico español, es decir, dentro del ámbito de las logias femeninas, es decir, miembro de lo que sería la masonería liberal. Es curioso esas contradicciones que se producen. Y luego, entre las cosas que ha comentado de pasada el querido hermano Iván, se ha preguntado retóricamente, bueno, ¿para qué sirve Eclipse? Yo creo que para muchísimas cosas, entre otras, serviría para establecer, que a mí siempre digo que he dicho que me gustaría tener como un listado cuando uno viaja por ahí, no ya por el propio país en el que vive o en el que ha nacido, sino por ciudades europeas o, no digamos ya por Latinoamérica. Me gustaría tener un listado cabal y eficaz en la ciudad en la que uno está, qué logias cercanas hay a los ideales masónicos que uno comparte, es decir, qué logias liberales habría ahí para poder visitarlas, y sería muy práctico porque sería muy enriquecedor conocer a esos hermanos en sitios que uno visita, bueno, circunstancialmente, no de forma muy planificada. A mí me ocurrió hace unos años en Colombia, que en Bogotá, precisamente, que me encontré por la calle con el signo de la escuadra y el compás en un edificio que luego supe que correspondía a la logia regular de Bogotá y la visité encantado y me gustó mucho sus instalaciones por fuera, pero lógicamente no pude asistir a sus trabajos porque aunque me apreciaban con las personas con las que hablé, pues existía esa diferencia, esa distancia, ese muro que nosotros en Madrid, en España, quiero decir, en la Gran Logia Simbólica Española, no tenemos ese muro hacia recibir visitas, por supuesto, de los hermanos llamados a sí mismos regulares, pero que ellos sí, con lo cual no pude y me quedé un poco
bueno, con las ganas durante la visita. Desde luego espero en mi próxima visita a cualquier ciudad latinoamericana y a Colombia en particular, pues sí me gustaría que una de las ideas podría ser eso, un listado eficaz y actualizado de, bueno, los nombres y las referencias de las logias vinculadas o incluidas en CLIPSAS. Sería una de las muchas ideas para las cuales sirve CLIPSAS, que es una de ellas. Creo que su utilidad es inmensa y mucho más de lo que mi hermano Iván, con su modestia, ha establecido. Creo que sirve para mucho y nunca no deberíamos renunciar a ello. Por lo demás, encantado de saludar a todos mis hermanos. Es mi palabra, queridos hermanos. Gracias, Enrique. ¿Puedo contestar? Sí, sí, adelante, Iván, adelante. Gracias, encantado de volver a saludarte, mi querido hermano Enrique. Cuando vengas a Colombia, visita a tu familia, avisa. Por acá al norte estaremos, en la costa. No todo es montaña, no todo es... Ahí, bueno, existe el listado desde hace años. La semana pasada se envía a todos los grandes maestros el listado. El listado está todas las obediencias miembros. Está el año en que ingresó a CLISAS, está el correo electrónico, está la dirección postal, calle tal con carrera tal, por ejemplo. No está la carrera quinta con calle 18, que seguramente fue donde fuiste en Bogotá, en la mansión. Pero está la de la carrera 53 en la Gran Logia Central. Está en ese listado, está el nombre del gran maestro. En fin, está actualizado en la medida en que está actualizada la información que dan las obediencias. Hablando de la Gran Logia Simbólica de España, está Xavier Molina. Habrá que actualizar y les pido que por favor manden. Tengo entendido que tienen nuevo gran secretario de Relaciones, pero eso me enteré por ahí por la calle, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, el hermano Marco Polo. Entonces, bueno, la idea es que, para responder, el listado existe y se manda. La última versión actualizada se mandó hace unos 3-4 días por el secretario de CLISAS, Jean-Claude Basset, un hermano extraordinario bueno, él vive entre Francia y Barcelona, una hija es de Senegal. Gracias, Iván. Evidentemente que existe este listado. Bueno, antes de pasarle la palabra a Montse Serra, quería deciros, por favor, de que intervengamos un poco más, preguntarle, aprovechemos que tenemos aquí a hermano Iván, preguntemos cosas, pero ciñámonos a la pregunta porque así podrán intervenir más hermanos. Adelante, Montse. Muchísimas gracias, querido hermano. Voy a ser muy breve. Primero me uno a las felicitaciones por tu cumpleaños, querido hermano Iván. Gracias, Esto es un día para nosotros muy honrado, que el día de tu cumpleaños nos dediques tu tiempo. Luego pasaré a pedirte disculpas. Uno, porque me he conectado tarde, cuando ya tenías tu conferencia media. Y las otras disculpas es porque yo he insistido muchísimo con nuestro querido hermano Josep Lluís Domènech a que grabara tu intervención, porque desde Logias Azules que pertenezco, hermanos que están en el 4º grado, no han podido asistir y me pedían si podían participar ni que fuera con una grabación. Dicho esto, me uno a una intervención de una hermana que ha hecho anteriormente, que suerte creo que es Edith Camerano, que suerte a las plataformas telemáticas nos hemos podido conectar como estamos haciendo ahora. Ahora, esto ha sido una salvación para todos los hermanos que no hemos podido hacer tenidas presenciales. Yo he hecho algunas que creo que vos, querido hermano Iván, habéis participado con hermanos italianos. Yo a esta conferencia también he invitado, con el beneplácito del querido hermano Josep Lluís y del presidente del Consejo Territorial, Juan Ramón Rodoreda, hermanos italianos, hermanos de Bruselas, de Bélgica, porque entiendo que esto es una plataforma que no tenemos que desperdiciar. Aunque ahora podamos hacer tenidas presenciales, esta la tenemos que aprovechar para podernos conectar cada vez que vosotros decidáis, para conocernos, para vernos y para querernos muchísimo más de lo que nos queremos. Y luego solo me queda agradeceros las explicaciones que habéis dado
con tu gran sabiduría para saber con Clipsas dónde estamos y a dónde vamos. He dicho nada más que esto. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Gracias, mi querida hermana Monse, 3 veces poderosa maestra. Mucho gusto. Tengo mucho que aprender de ustedes y la verdad, sí, tú has manejado el tema telemático internacional de una forma que yo admiro y he aprendido mucho. Muchas gracias por tus palabras. Querido hermano Iván, antes de pasarle la palabra a la hermana Carmina Mendoza, quería añadir, aprovechando lo que nos ha dicho la hermana Monse Serra, que verdaderamente algunos de nosotros que estamos aquí telemáticamente y que regularmente ahora, por causas bien conocidas, nos reunimos telemáticamente allende los mares, añoramos, claro está, el podernos hablar, abrazar con Héctor, con el hermano Joan Ramón, contigo y con otros que nos vemos regularmente en estos encuentros. Y creo que si en el siglo pasado, en los años 30, se inventó, como te dije una vez, la lluvia de ideas, el brainstorming, creo que nosotros ya lo teníamos inventado desde hace mucho tiempo. Y evidentemente ahora telemáticamente yo creo que ha quedado bien demostrado. Entonces le paso la palabra a la hermana Carmina Mendoza. Abre el micro, Carmina. Ok, pues desde la Ciudad de México saludo a todos mis queridos hermanos y me siento muy complacida de volver a estar en una actividad de Clipsas y que ahora la presidencia se encuentre en nuestro continente americano. Muchas felicidades, ilustre y poderoso hermano Iván Herrera Michel. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta empresa tan delicada y tenemos la seguridad de que nos vas a saber integrar como tanto lo deseamos y tanto lo anhelamos. Yo quisiera participar con ustedes o comentarles que cada año, el 15 de enero, conmemoramos el Día de la Masonería en México, en honor de la regularización de nuestro hermano Benito Juárez al rito nacional mexicano. Y por ese motivo, nuestro ilustre y poderoso hermano Carlos Vázquez Rangel, quien ya ocupa su columna en el Eterno Oriente, invitaba a los presidentes de Clipsas a esta conmemoración y tuvimos el honor de recibir en México a Jean Robert Ragash, quien fue presidente de 1990 al 93, a Marco Antonio Cauchet, quien fue presidente del 93 al 96, y a la primera mujer presidente de Clipsas, Mary Frances Coquart. Su periodo fue del 96 al 99 y ella estuvo con nosotros los días del 22 al 29 de febrero de 1997. Bueno, pues ahora que la presidencia de Clipsas se encuentra en el continente americano y de este largo periodo de ausencia en Clipsas, es muy halagador para la Confederación Masónica Mexicana, para la muy respetable Gran Logia Nacional Femenina, volver a sentir la cercanía de Clipsas, volver a compartir con todos los hermanos. Decían, la pandemia nos ha integrado porque no podíamos pensar que esta plataforma de Zoom tuviera la magia de acercarnos a personas o a hermanos de los 5 continentes del mundo. Es muy saludable saber que existe una organización que acepta todo tipo de logias, de grandes logias, femeninas, masculinas, mixtas, y que no tiene ningún inconveniente en que los hermanos podamos disfrutar de los grandes beneficios de nuestra institución, que está basada en valores que no tienen sexo. Muchas felicidades a todos por esta grandiosa oportunidad de
volver a estar cerca de CLIPSAS. Muchas felicidades, hermano Iván Herrera Michel, por vuestro cumpleaños y por este gran obsequio que nos has dado con tu brillante participación, que esperamos también nos sea compartida a través de nuestros correos. Y muchas felicidades a todos y cada uno de mis hermanos que aquí presentes dan cuenta de la historia de nuestra augusta institución. Es cuanto. Adelante, Iván. Gracias, muchas gracias, querida hermana Carmina. Lo tomo como una invitación que acepto honrado. Por aquí vi a mi querida hermana Miriam Pacheco de la... Sí, conocía, bueno, conozco Marc-Antoine Cochico. Por aquí está mi querida hermana Miriam Pacheco. Parece que se me pasan rápido. Ya sería, no sé qué le pasaría. Bueno, Miriam Pacheco, digamos... Aquí estoy. Sí, mi querida hermana de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vaya listando maleta que nos vamos para México el 15 de enero. Todo, muchas gracias. Estoy lista. Bienvenidos, bienvenidos, claro que sí. Bien, las próximas preguntas son de Paz Díez. Adelante, Paz. Buenas tardes a todos desde el oriente de Salamanca, de la Gran Logia Simbólica Española. Quería felicitarle primero por su cumpleaños y después por la conferencia que ha dado. Sobre todo que siga y que haya hecho referencia al espíritu de Estrasburgo de 1961. Yo hace mucho tiempo, que sobre todo cuando en una logia o estás en una logia y hay problemas tal, suelo recordar la frase, no sé si estoy de acuerdo, vamos, si estoy correcta, mejor dicho, o no, de la frase con la que termina la frase con la que termina la reunión de Estrasburgo de 1961, que es: sin tolerancia, la libertad de conciencia no sería más que una ilusión. Y por eso me gusta mucho. También me ha gustado muchísimo lo que vos habéis dicho de potenciar los coloquios anuales. Yo creo que son esenciales para toda la masonería y ya sería muchísimo pedir que los intentara hacer cada vez en un país para que nos diera facilidades a todos los hermanos expandidos, nunca mejor dicho, por la faz de la tierra. Y por último, al querido hermano Peris, hola, decirle que el ilustre hermano Iván Herrera Michel tiene un escrito que yo en otra logia que estaba antes lo hemos usado mucho, que era un viaje, no sé si os lo recordaréis, querido hermano Iván, que era un viaje de vacaciones por los museos masónicos de Europa. Y está muy interesante, así que ya te lo pasaré. Nada más, muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Paz. Sí, gracias, Nari, por tu palabra. Sí, es un libro sobre museología masónica y estaban organizados, tenían una organización, los museos masónicos en Europa, extraordinario. Habían en varias partes. Los coloquios se hacen todos los años en un año absolutamente diferente. El último que se hizo en España fue hace unos años, fue en Barcelona, casualmente. Ahí estuvo el gran maestro Xavier Molina. Sí, y estuvo, bueno, con algunos hermanos que estuvieron. Y, digamos, lo organizó mucho el Gran Oriente de Cataluña. Ahí se hizo el coloquio y pues cada obediencia presenta su ponencia en la medida que quiere hacerla. En el año 2020, naturalmente, nos fuimos en blanco por razón de la pandemia. La pandemia nos tomó a todos, masones y profanos. Nadie sabía qué hacer, corríamos de un lado para otro, ni los científicos, no había forma. Todavía no hay forma de coger muy bien el virus y saber si nos vamos a estar poniendo vacunas cada año o no vamos a poner, y esto se volvió una locura. Pero en el año 2021 ya sentamos un poquito cabeza en la situación y
no se hizo el coloquio, se hizo la asamblea, temas muy puntuales, presupuesto, elecciones, en fin, porque había algunos periodos que se habían culminado, entre eso el de presidente. La ley francesa permitía quizás estar registrada en Francia bajo la ley francesa de 1901 y ¿cómo es? Nos permitía nada más, creo que la extensión un solo año. Total, había un problema, entonces la elección debía ser en el 2020, se hizo, pero todo de manera virtual, con un sistema de votación, de movote, y bueno, y se hizo como se pudo y salimos. En este momento, voy dándole la tira, en este momento hay una asamblea general el día 26, el próximo domingo, ¿verdad? El próximo domingo, entonces en este momento se han recibido dos propuestas para hacerla en el año 2022. Siempre se hace en el mes de primeros días de junio, finales de mayo, entre primavera, saliendo primavera, entrando verano. Y hay dos propuestas hasta ahora. Las obediencias pueden hacer las propuestas. Está la propuesta de la Gran Logia Femenina de Rumanía, y para hacerlo en Bucarest. Y ya en Bucarest se había hecho en el año 2009, creo. Sí. Y la propuesta, sí, 2009, y está otra propuesta de la Gran Logia Simbólica de Portugal para hacerla en Lisboa. La Asamblea General por voto decidirá en dónde quiere que se haga. Cada quien tiene sus razones, en fin, lo valoran y se vota y ahí queda. Entonces, por lo menos va a quedar en Europa hasta ahora. De América no ha habido, de ninguna de las Américas ha habido una propuesta hasta ahora. Por ahí se hablaba, pero no voy a hablar de lo que no se ha registrado en secretaría. Bueno, esperemos, sí, todos los años. Esperemos que pronto se vuelva a hacer en España. Perdón, y en España se hizo en el año, yo quiero decirles algo, en España se hizo en Barcelona, creo que fue en el año 90, 89, 90. Y se hizo en Barcelona y ahí resultó elegido presidente de CLISAS, un miembro, un gran maestro, muy conocido a ustedes seguramente, sí, con toda seguridad, porque es toda una referencia, de la Gran Logia Simbólica de España, que es el querido hermano Javier Otaola Bajeneta, que vive en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco. Que por cierto, hoy me llamó ayer tarde excusándose y pidiéndome que te saludara a ti y evidentemente a todos los hermanos que le conocen que están conectados. Antes de continuar, os voy a decir de que como que estamos grabando esto, después yo aprovecharé el vídeo para poder enviaros a todos la constancia gráfica, por un lado, es decir, el vídeo, y también una gran mayoría de vosotros que evidentemente me piden la plancha, nos piden la plancha tuya, Iván, que ya me la harás llegar. Porque verdaderamente, aparte de que alguno de nosotros conocía algo de CLIPSAS o de la AMI, con tu plancha, evidentemente, cerramos ya el caparazón y tenemos la visión general de lo que precisamente intentábamos con esta conferencia y que verdaderamente ha sobrepasado yo creo, no con exceso, esto nunca, porque es muy agradable sentirte, pero yo creo que nos has dado unas referencias totales y absolutas. ¿Hay algún hermano o hermana más que desee intervenir? El hermano, el presidente, adelante. Abre el micrófono. A ver, he pedido la palabra por escrito, que conste. Pues te pido disculpas, presidente, bueno, porque no lo había visto. A ver, yo quería hacer un comentario a lo que ha dicho Carlos Cotti. Realmente estoy totalmente conforme con él. Esto de regularidad, yo siempre me he considerado un masón regular porque he sido iniciado en una logia regularmente constituida. Entonces, que nosotros mismos hablemos de los regulares o que nos autodenominemos a veces como irregulares, esto ya es el colmo.
Pero bueno, yo siempre voy luchando en ese sentido y los que me conocéis ya sabéis que siempre insisto en lo mismo. Pero bueno, querido Carlos, estoy contigo. He dicho, Josep Luis. Muchas gracias, Joan Ramón. ¿Hay algún hermano más que nos pida la palabra? Héctor, ¿levantabas el brazo, Héctor? Héctor Díaz, he visto que hacías así. Aprovecho ya la circunstancia para meterte. Adelante, Héctor. Erol Elisier. Bien, entonces antes de que habla Héctor y después le pasamos la palabra a Erol. Y Carlos Limonti. Bueno, solamente para saludar, queridos hermanos, al querido hermano Iván Herrera como presidente de la Confederación de Masonería Simbólica CIMAS, para darles un gran saludo a todos vosotros. Con el querido hermano Iván lo conocemos muchos años, que estamos en estas batallas de América, tratando de juntar las Américas, pero no ha sido todo fácil. Es importante conocer la historia de Clipsas y la otra historia, y pienso igual que el presidente, que Carlos, que no debemos reconocernos como irregulares, como regulares. Siempre nosotros somos iniciados, todos fuimos iniciados en una logia justa y perfecta, pues es por ello que estamos presentes todos acá, o si no, si fuéramos irregulares no estaríamos acá. Entonces, esa es la verdad. Entonces, yo me alegro de estar compartiendo. Muy feliz cumpleaños, querido hermano Iván. Ya tendremos oportunidad para estar compartiendo presencialmente y hacer el brindis como te corresponde. Es mi palabra, querido hermano Joseph. Pues muchas gracias. El 3 de julio en el Congreso Masónico y en noviembre con la reunión de CIMAS, un vino del Valle de Maule. Eso ya yo tengo la agenda. Con mucho gusto le tendremos 2 vinos. Muy bien. Antes de cederle la palabra a Carlos Limonchi, que por cierto os aviso que es regular, es un masón regular. No, regular no. Regular no, José Luis, por favor. Bien, como él se denomina regular, entonces él ha existido estoicamente y creo que hablará con nosotros. Antes había pedido la palabra otro hermano. Sí, el hermano Erol. Adelante, Erol, y después le pasamos a Carlos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Muy contento de estar con vosotros. Debes excusarme porque el español mío no es muy regular, pero lo estoy entendiendo muy bien. Yo soy miembro del Gran Oriente de Francia de más de 53 años y soy también miembro de la Grande Logia Liberal de Turquía. Entonces, fui muy contento de sentirvos. Finalmente se puede decir que el COVID fue una ocasión de comunicar de una manera muy práctica a través de los continentes. Quería felicitar a mi hermano Iván por su conferencia, por su aniversario y sobre todo por toda la historia que hemos contado de la masonería. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que no conocen muy bien la masonería turca. Tengo la oportunidad de deciros que en 1932, esto es una fotografía, la AMI se reunió en Estambul. Aquel tiempo se llamaba Constantinopla. Entonces, es muy interesante de saberlo. Yo quería solamente demandar una cosa a mi hermano Iván. El Gran Oriente de Francia fue al origen de la creación del Clipsas. Yo sé que hubo un periodo que el Gran Oriente de Francia se retiró del Clipsas. Espero que no se va a repetir más, mi hermano Iván puede darnos unos cuantos detalles de por qué el Gran Oriente se retiró en un cierto momento. Muchas gracias y tantos saludos a todos. Adelante.
Bueno, a ver, el Gran Oriente de Francia se ha retirado 2 veces. Uno fue, primero quiero saludarlo, mi querido hermano. Muchas gracias por su felicitación, me alegro muchísimo. El gran, su doble membresía, muy valiosa. Hace poco, pues, asistía virtualmente a los 55 aniversarios de la Gran Logia Liberal de Turquía, presidida por el gran maestro Cunet, un hombre extraordinario, un masón extraordinario. Y bueno, en este momento, voy diciendo ya el propio público, la Gran Logia Liberal de Turquía presentó su candidatura para que la Asamblea la considere para celebrar la Asamblea y el coloquio del año 2023 en Estambul, dentro del marco de la celebración de los 100 años de fundada la República de Turquía. Eso es la Gran Logia Liberal de Turquía. En 1921, uno de los fundadores de la AMI, de la Asociación Masónica Europea, fue lo que se llama el Gran Oriente de Turquía, de la época. O sea que Turquía, Estambul, tiene una relación con la masonería liberal y todo esto. Muy larga. El Gran Oriente de Francia se ha retirado 2 veces. La primera vez yo no estaba en Clisas, creo que fue se retiró, bueno, parece que hubo algunos detalles en Santiago de Chile hace muchos años, y se retiró, tomaron la decisión, y hace poco también se retiraron bajo el anterior gran maestro, habían vuelto, ocuparon la vicepresidencia de Clisas, y ahí tuvimos varios hermanos, Gulino, en fin, varios grandes maestros asistieron y tuve el honor de conocerlos ahí. De pronto tengo entendido que decidieron, y fue una decisión del convento, o sea, una decisión mayor, orientar su política hacia lo regional europeo, concentrarse en lo regional europeo, y digamos, se retiraron y no hay, pero sí puedo decirlo, el Gran Oriente de Francia, las luces del Gran Oriente de Francia, las luces de Francia, están dentro de Clisas, así no estén dentro de Clisas. Uno no puede reconocer el aporte histórico y doctrinal que tiene el Gran Oriente de Francia, y también los hermanos del Gran Oriente de Bélgica. Para decirle los archivos, fíjense ustedes, los archivos para todo esto de la Asociación Masónica Internacional y de Clisas, la mayoría del AMI están en la Gran Logia Suiza Alpina, que no está en Clisas porque en la década de los 50 se fue al bloque pro-británico. Eso significó que ha tenido nació de allá una nueva obediencia, y la Gran Logia de Alpina no está, pero los archivos están ahí. Y de Clisas, los archivos de los primeros 40 años, si se quiere, 30, 40 años, están en los archivos del Gran Oriente de Bélgica, en Bruselas. Algunos están naturalmente en el Gran Oriente de Francia. Pero no, mi querido hermano, el Gran Oriente de Francia está en Clisas, aunque no está en Clisas, porque su pensamiento inspirador y la frase de Antoine de Saint-Exupéry, que está en el primer piso al lado de la escalera, nos orienta a todos siempre. Gracias, Iván. Le vamos a ceder la palabra a Carlos Limonchi. Adelante, Carlos. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos, y pues muy agradecido por la excelente explicación que nos ha dado nuestro ilustre y poderoso hermano Iván Herrera sobre lo que es Clipsas. Me encantaría mucho poder recibir esa plancha. Hay aspectos muy importantes que hay que destacar de la misma, como la de 1876 y la de 1811, que una coincide con la constitución de Federico. La de 1811, la fecha específicamente. Carlos, sí. Perdona, no se te oye muy bien. ¿Puedes ajustar un poco el micro? Sí. Un abanico de pronto. ¿Ahora? Un abanico, sí, de pronto. ¿Ahora? Ahora mucho mejor, Carlos. Vale.
No, pues decía que me encantaría poder recibir la plancha, pues dado que tiene aspectos muy importantes. Uno, en cuanto a la historia específica de lo que es CLIPSAS, cómo se ha desarrollado y específicamente pues hay dos fechas muy relevantes. La de 1876, que coincide con las constituciones de Federico, y la de 1811, que coincide con la creación de un supremo aquí en España también, ¿no? Entonces ese aspecto masónico histórico pues es muy importante de estudiar y de tener en cuenta, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre las diferencias que hay entre los regulares y los irregulares, porque son matices irreconciliables y es como llover sobre mojado. El tema dogmático y adogmático creo que son barreras lingüísticas que en cierto modo pues lo que hacen es poner trabas a lo que es una rueda que viene rodando desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Pero quisiera centrarme más un poco en lo que es el futuro de lo que es CLIPSAS ahora que está en las manos de nuestro hermano Iván Herrera y particularmente en lo que es en Sudamérica, ¿no? Sudamérica, la masonería se puede considerar que tiene un aspecto muy social, ¿no? Y que tiene pues amplias repercusiones en lo que es dentro de la sociedad latinoamericana, ¿no? Por distintas razones netamente políticas que no voy a entrar en detalles, porque cuando nace UNASUR, pues se destroza por razones políticas, luego viene el grupo de Río, también se destroza, el grupo de Lima también se destroza, entonces parece que el latinoamericano vive de ideologías y de dogmas políticos que jamás le han solucionado nada y que nunca se los van a solucionar, salvo que traspasen esos dogmas políticos, ¿no? Entonces, más específicamente, la pregunta va orientada si CLIPSAS tiene pensado, por ejemplo, el tema de la pandemia y si tiene, pues, algún plan para llevar a las Naciones Unidas con el tema de lo que son las vacunas, ¿no? Recientemente, Argentina ha impulsado la fabricación de vacunas, sobre todo la rusa, y la implementación de la China no, porque te la venden en un wok, ¿eh? Entonces, y tampoco funciona. Pero lo que es la vacuna rusa, se ve que tiene cierta eficacia y cierto desempeño dentro de la población y ha sido aceptada. Actualmente no veo que existan muchos países que tengan proyectos sociales para atraer este tipo de vacunas y siempre se queda en lo que es esto de la cúpula, tanto la política como la económica, y que no llega a lo que es la parte del pueblo, la parte social. Y quisiera preguntar si CLIPSAS en cierto modo impulsa, así como promueve el tema de la paz como un hecho pues mundial, si dentro de sus postulados ahora en tus manos está lo que es promover este tipo de cosas, ya que está prácticamente abandonado y a la deriva. De resto, pues muchísimas gracias por tu intervención y que sigas pasando un feliz cumpleaños. Gracias, mi querido hermano. La verdad nos juzga duro a los suramericanos, a los latinoamericanos, pero está bien, no estamos aquí, no es el tema, pero bueno. Tenemos otra mirada de nuestra estructura y de nuestra historia. Nosotros nos reconocemos, nos reconocemos los masones latinoamericanos por nuestras vinculaciones con la academia, con los partidos liberales, con la implantación de las verdades fundamentales y todas estas cosas. Pero bueno, hay de todo. Ahí está, por ejemplo, lo desafortunado de una foto del señor de los cocos. Eso no nos representa a los masones latinoamericanos, eso fue desafortunado. CLIPSAS en este momento tiene su relación con las Naciones Unidas desde hace ya algunos años. Su intervención frente al Consejo de Seguridad fue vinculado con el derecho a la paz. Y la intervención en la línea que estamos ahora y se envió una ponencia, estamos esperando la agenda,
que se cumpla, es sobre el desarrollo sostenible. Estamos trabajando ahí. Sobre el tema de la pandemia, yo pienso que fue afortunado en la Asamblea de Montreal una comisión de nombrar, una comisión de bioética, y seguramente lo casaremos con el tema de ECOSOC. También cuando se haga, en este momento ayer, casualmente con la presidenta del comité, tuve una reunión con nuestra querida hermana Ina Piperaki, que bueno, no quiero criticar, puede entrar a mi logia, pero no puede entrar a la suya. Y usted dice que eso es irreconciliable, pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Yo tengo un gran respeto, por ejemplo, con la Alianza Masónica Europea y su trabajo que hace con la institucionalidad europea en temas de derechos humanos, laicidad y todos estos temas. Y esta comisión de biótica naturalmente va a hablar ahora, pues Europa entra en las vacaciones de verano, y eso nos va a bajar un poquito el reto, pero yo creo que de aquí a agosto, septiembre debemos estructurar un proyecto ya sobre bioética, que es la reflexión ética sobre todo lo biológico. Y lo dije muy rápido y de manera muy resumida, y yo creo que es afortunado dentro de la pandemia. El tema de las vacunas o no vacunas, pues, yo no voy a entrar desde mi lectura política, calificarla del origen de las vacunas como ¿verdad? El origen de la vacuna, la eficacia de las vacunas, en fin, o cómo las ponen o no las ponen. No voy a entrar en ese tema de redes sociales que estamos acostumbrados. Pero yo pienso que la contribución que podríamos hacerle a algo, y es un proyecto que estamos estructurando en este momento, que se someterá al Buró y después a la Asamblea General, es sobre el tema de la bioética. Hay mucho que decir desde la ética masónica, que es más exigente que la ética, vamos a decirlo, profana, de la ética filosófica, aunque nos alimentamos de muchas de sus concesiones y miradas, sobre lo que ha sido todo este tema, discutiblemente de la salud. El tema de la pandemia es un tema, es un tema biológico. Y el tratamiento nuestro, el tratamiento que se hace desde los diferentes modos de aproximarnos al fenómeno sobreviviente que nos cayó encima, lo hacemos desde la ética masónica basado en los valores masónicos. Y sobre, digamos, el tema de 1811, que lo soslayó así un poquito, también no voy a entrar en esa discusión, pero es un poco quién es el verdadero heredero de la tradición masónica del siglo XIX y principios del XX, si dentro de las actuales obediencias de España. ¿Quién es el verdadero heredero y quién no es el verdadero heredero? Hay estudios serios. En 1811 entiendo que dos supremos consejos lo celebraron. No voy a tomar partido naturalmente, pero hay algunas observaciones que se hace acerca de lo que se dice al respecto, de la línea histórica que viene de 1811, en que Grés Tilly fundó el Supremo Consejo de Madrid, hasta la fecha. ¿Cuál es el verdadero heredero? Sin embargo, muchas gracias por su opinión, mi querido hermano. Muchas gracias. Ojalá algún día podamos reunirnos en una logia entendida, porque yo soy de los que opino que los masones son masones dentro de las tenidas en un trabajo ritual, no haciendo mesas en los matrimonios diciéndonos hermanos cuando ni siquiera nos reconocemos, ni siquiera aceptamos. Y las disciplinas institucionales las respetamos, está bien. Yo no voy a tumbarle la puerta a nadie para que me deje entrar a su casa. Cada quien tiene derecho a dejar entrar en su casa el que quiera. Pero también tenemos que tener claro que el que su casa no me acepta, el que mi casa no visita, de la suya me echa. Esa es mi posición, mi querido hermano. Bienvenido cuando venga a Barranquilla a mi logia. Tendría el problema, si usted lo acepta, porque tampoco es obligación de que tendría que trabajar con hermanas. Pero muchas gracias por su asistencia, por su compañía y por sus luces. Bien, yo puedo decir también en descargo de Carlos, que hace muchos años que nos conocemos y nos vemos muy a menudo. Bien, me parece que ya podemos ir cerrando esta interesante conferencia que nos has obsequiado, Iván. Y para cerrar esta conferencia le cederé la palabra ahora al presidente
Joan Ramón Rodoreda. Pero antes deciros de que tomaremos nota de todos los hermanos que nos han pedido la conexión para el vídeo, y también ya con Iván ya tendremos esta plancha, esta interesante plancha o digámoslo así, estudio que nos ha hecho al respecto. Le cedo la palabra al presidente Joan Ramón Rodoreda. Muchas gracias, querido hermano José Luis Domènech. Bien, pues aquí acabamos hoy. Muchísimas gracias a todos, particularmente a Iván, que ha tenido la amabilidad de dedicarnos su tiempo, su sapiencia y sus doctos consejos. Ha habido entre los hermanos que han intervenido también aspectos interesantes. Y bueno, pues este consejo territorial tiene la intención de con cierta frecuencia hacer estos encuentros, y os informaremos a todos por si os queréis volver a conectar. Y desde Barcelona, cuando son casi las 8 de la tarde, y por la mañana creo que es o a mediodía en Latinoamérica, pues muchísimas gracias por vuestra conexión y fraternalmente os saludo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos mis hermanos. Bendiciones. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, hermanos. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Gracias Un abrazo Adiós. a todos. Muy interesante. Feliz tarde a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.